Jóvenes, vamos a trabajar un rato. Miren, vamos a empezar con las aplicaciones de la integral, un poco a los conceptos de la física. Vamos a ver la sección 6.4 de la página 456. De la página 456. Y hay otras dos aplicaciones que están en sus mismas notas del libro de Stuart. Luego sigue presión y fuerza hidrostática, y luego momentos y centros de masa. Yo creo que vamos a ver esas tres clases de aplicaciones, y si ustedes desean, un examen sobre esas tres aplicaciones solamente. ¿Qué les parece? Y ya empecé a analizar el concepto de trabajo, pero vamos a reproducir nuevamente algunas, como son la definición. Acuérdense que el objetivo, cuando se introdujo este concepto, era definir y calcular, el trabajo realizado por una función continua o por una fuerza f de x, donde f es una función continua. Que desplaza un objeto desde A hasta B sobre el eje X, ¿no? Bien. Entonces, como iniciamos el curso, ¿verdad? Lo que sirvió como motivación para introducir el concepto de integral, consideramos dos casos. El caso 1, f, una función constante. Digamos, f de x igual a k. Pues entonces el trabajo se define, el trabajo realizado por f se denota no sé, ¿quién sabe qué escribí ahí? Se denota por W de AB y se define
como dos puntos WAB, incluso a veces se pone de F, igual a F de X, acá por B menos A. Acá por B menos A. Bien. Y luego el caso 2, F una función no constante, F continua y no constante. Entonces, el trabajo también se denota así. Es igual a la integral de hasta B de F de X de X. Bien. O sea, el primer caso es que F es constante. Esto es K. Esto es el eje X. Esto es el eje Y. Y F de X es constante. Entonces el trabajo simplemente, desde el punto de vista geométrico, es el área de este rectángulo, ¿verdad? Y entonces, para definir el trabajo hecho por una fuerza continua, al desplazar un objeto desde A hasta B, bueno, se procede como lo hemos hecho, se da una partición del intervalo AB, y como si la partición es suficientemente fina, entonces el trabajo hecho por F al mover el objeto desde xy menos 1 hasta xy, como la función es continua, es casi constante, entonces el trabajo para desplazar un objeto desde xy menos 1 a xy de F es aproximadamente F de xy estrella por xy menos xy menos 1. Entonces, una aproximación al trabajo desde A hasta B realizado por F es una suma de Riemann desde igual a 1 hasta n de F de xy estrella por xy menos xy menos 1, donde xy estrella es un punto que está en el intervalo xy menos 1, xy. Y entonces, el error disminuye si tomamos una partición con una norma suficientemente pequeña, y eso motiva para definir el trabajo hecho por F al mover un objeto desde A hasta B, precisamente como el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de esta suma de Riemann, desde igual a 1 hasta n, de F de xy estrella por xy menos xy menos 1. Y como F es continua, es Riemann integrable, y esto, por definición, es la integral de hasta B de F de X de X. Esa es la motivación para definir el trabajo de esta forma, y que también nos permite calcularla, si es que sabemos calcular la integral de hasta B de F de X de X. Bien, así se define el trabajo. Ahora es conveniente que hagamos ejercicios. Otra vez, vean la importancia de la integración. Nos permite extender algunos conceptos que se trabajan a veces a nivel elemental, ¿verdad? En cursos introductorios a la física se habla del trabajo, se empieza a hablar del trabajo
hecho por una fuerza constante. Y la definición es el producto de la fuerza por la distancia en la que se mueve el objeto. Y el cálculo integral me permite introducir una definición cuando la fuerza es variable. Si la fuerza es variable, entonces, gracias a la integración, podemos dar una definición y además, con los resultados que hemos visto sobre las técnicas de integración, el teorema fundamental del cálculo, nos permite calcular o estimar esa integral. Bien. Así es que, jóvenes, este es el concepto de trabajo y vamos a hacer algunos ejercicios. Les digo, aquí viene un ejemplo, una aplicación a un resorte y al bombeo de los líquidos. Vienen dos ejemplos. El 1. Calcule el trabajo efectuado al empujar 8 metros un automóvil, ejerciendo sobre él una fuerza constante de 900 newtons. Yo creo que es importante este tipo de ejercicios para que tengamos un poco de experiencia con las unidades. Aquí, por ejemplo, la distancia se mide en metros y la fuerza se mide en newtons. Entonces, en este ejemplo, F es igual a 900 newtons. Y la distancia, en este caso B menos A, es igual a 8 metros. Como la fuerza es constante, ¿verdad? Entonces el trabajo realizado por F, simplemente por definición es el producto de la fuerza por la distancia que se mueve el objeto. En este caso es un automóvil, ¿no? Que es 900 por 8. A lo mejor la compañera dijo que esto está muy elemental, ¿verdad? Y entonces el trabajo, como es el producto, son newtons por metro y a veces se llaman a esas unidades un joule. ¿Está bien? Bueno, de aquí vamos con el 5, que está antes del 7. A ver, se necesita una fuerza de 10 libras para mantener estirado un resorte. Esta es una aplicación a un resorte, ¿verdad? Dice, se necesita una fuerza de 10 libras para mantener estirado un resorte a 4 pulgadas más de su longitud natural. Cuatro pulgadas. ¿Cuánto trabajo se efectúa? La pregunta es, ¿cuánto trabajo se efectúa al estirarlo desde su longitud natural, seis pulgadas? Bueno, aquí recuerden que para los resortes la fuerza está dada, por lo menos en estos casos, por la ley de Hooke, que dice que la fuerza es proporcional a la elongación. La fuerza que se requiere para mantener estirado un resorte X unidades, ¿verdad?, está dada por K de X. Bien, aquí por ejemplo en este ejercicio, si esto está dado en libras y esto está dado en pulgadas, es conveniente tener las unidades en pies.
las unidades de distancia en pies. 4 pulgadas, ¿a cuántos pies equivale? Recuerden que un pie equivale a 12 pulgadas, ¿no? ¿Es cierto esto? Entonces, 4 pulgadas, ¿cuántos pies son? Un tercio de pie. Entonces, 4 pulgadas es lo mismo que un tercio de pie. Bien, dice que cuando se aplica una fuerza de 10 libras, se estira el resorte 4 pulgadas, o sea, K por un tercio. Este experimento me permite medir la constante del resorte. Y esto quiere decir que la constante del resorte es 30. Por lo tanto, la fuerza para mantener estirado un resorte X unidades está dado por 30X. Y el trabajo, por definición, estoy poniendo F mayúscula, pero es la F minúscula de la explicación. Si quieren le pongo F minúscula. Cuando se trata de un resorte, pues se puede poner F mayúscula. Es la integral, lo va a estirar desde 0 hasta 6 pulgadas. ¿Y 6 pulgadas a cuántos pies equivale? A un medio. Entonces es la integral de 0 a un medio de 30X de X. Entonces todo eso tenemos que aprender y a base de hacer ejercicios. Y ya evaluar esta integral con todo lo que hemos aprendido, pues ya es una trivialidad, casi uno deja ya la integral. Así es que lo más importante es modelar, entender el problema y construir la integral que me permite calcular la cantidad que me piden. Así es que la integral de 30x cuadrada de 30x es 15x cuadrada, ¿verdad? Y esto evaluado entre 0 y un medio. Cuando x vale un medio, esto es 15 cuartos. Como las unidades de fuerza son libras y las de distancia es en pies, entonces podemos poner libras pie. El trabajo es 15 cuartos de libras pie. Entonces estos ejercicios nos sirven para varias cosas. Por ejemplo, ver cómo se aplica a un resorte y cómo se calcula el trabajo hecho por esta fuerza. Al rato van a ver que cuando empiecen a estudiar más sobre física, lo que están haciendo es calcular un poco así como la energía potencial. O es el cambio de la energía cinética. El trabajo hecho por una fuerza es igual al cambio de la energía cinética. ¿Sí, cómo no? Te voy a leer el ejercicio nuevamente. Se dice, se necesita una fuerza de 10 libras para mantenerlo estirado un resorte a 4 pulgadas más de su longitud natural. O sea, tú tienes, no sé, por ejemplo, podrías tener así el resorte. Y aquí colocas el origen y aquí colocas el eje X. Entonces, aquí está un tercio de pie. Esta es la posición de equilibrio. Entonces necesita, para jalarlo aquí, un tercio de pie, se requieren 10 libras. Este experimento te permite calcular la constante del resorte usando la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza es proporcional a la elongación. Por lo tanto, si aplicas una fuerza de 10 libras y esa lo estira un tercio de pie, despejas de aquí K y obtienes la constante del resorte.
Una vez que obtienes la constante del resorte, pues entonces dentro de los límites elásticos, la fuerza que se requiere para estirarlo X pies, pues es 30X. Ahora te dicen, ¿cuál es el trabajo para mover un objeto desde la posición de equilibrio a medio pie? Entonces el trabajo, por definición, es la integral de la fuerza en el intervalo donde se va a mover el objeto. Por lo tanto, es la integral de 0 a 1/2 de 30x de x, que es 15 cuartos. Y las unidades del trabajo aquí, como la fuerza es en libras y la distancia en pies, entonces el trabajo, las unidades son libras por pie. Dice, se precisan 2 joules de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 centímetros hasta 42 centímetros. Ahora, la longitud natural del resorte es 30 centímetros. Cuando se estira hasta 42 centímetros, se precisan de 2 joules de trabajo. O sea, para mover un objeto desde 30 centímetros hasta 42 centímetros, se requiere un trabajo de 2 unidades. Luego dice, estoy el 7, ¿verdad? Ya estaba por el 9. Se precisan 2 joules de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 centímetros hasta 42 centímetros. ¿Cuánto trabajo se necesita para estirarlo de 35 a 40 centímetros? Entonces, ¿cuánto trabajo? Vamos a escribir la pregunta. ¿Cuánto trabajo se necesita para estirarlo de 35 a 40 centímetros? Bueno, pues vamos a ver cómo enfrentamos este problema. Como son 2 joules y estos son 30 centímetros, hay que transformarlos a metros. 30 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? 30 centímetros equivale a 0.3 metros. Y 42 centímetros a 0.42 metros. ¿Verdad? Y luego, en cuanto a la pregunta, para estirarlo se estira de 0.365 metros a 0.40 metros. ¿Estamos bien? Ahora fíjense, el trabajo, me dan el trabajo. Entonces vamos a escribir el trabajo. Es la integral de 0.3 a 0.42 de la fuerza. La fuerza, como es un resorte, es kx de x. Y este trabajo me dicen que vale 2. Como ven, los ejercicios ya hay que buscarle y hay que hacer varios ejercicios para poder enfrentar estos problemas, porque si no, pues como que no se ocurre qué hay que hacer. ¿Cuánto vale la integral de kx? Es kx cuadrada entre 2
evaluado entre punto 3 y punto 42. Por favor, ayúdenme a evaluar esto en punto 42 y me dicen cuánto vale por K. Evalúen esto en punto 42 al cuadrado entre 2 menos punto 3 al cuadrado entre 2 y escribimos aquí esa constante. Por favor, hagan eso. Importante. Si tienen su calculadora, hagan eso. 27 sobre 625. Bueno, voy a ponerlo. Aunque ¿no sería mejor una aproximación decimal? 0.43. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el trabajo para mover un objeto desde 30 centímetros a 42 centímetros? Vale 2. Entonces, de aquí despejamos K y es 2 entre punto 0.43. Y me podrían decir cuánto vale este cociente. 2 entre punto 0.43. ¿Cuánto? 36.51. Pues vamos a borrar. 46. Sí, voy a borrar. Poco a poco nos vamos afinando. 46.51. Bien, ahora, ya que encontramos la constante K, ya sabemos cuál es la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? F de X, o la F mayúscula, es 46.51X. Y ahora me preguntan, ¿cuánto vale el trabajo para mover un objeto desde punto 35 metros a punto 40? De 46.51X de X. Y esto será 46.51 X cuadrado entre 2, evaluado entre punto 35 y punto 40. Yo creo que esto está interesante, ¿eh? Este ejercicio, porque ahora me dan el trabajo y uno dice, pues, si lo que quiero es calcular el trabajo, sí, pero aquí en este ejercicio te doy el trabajo para mover un objeto desde cierto punto hasta otro punto y te pregunto ahora que calcules el trabajo entre otros dos puntos. Jóvenes, pues calculen eso y eso espero que sea la respuesta de este ejercicio. O sea que, como ven, yo creo que en este ejercicio habría que pensarle mucho. Por más que se tenga la definición de trabajo y todo eso, si no se hacen ejercicios, pues se pueden tornar complicados. ¿Cuánto es eso? 0.86. 0.87 J. A ver, vean. Otra vez. A ver, vean. Otra vez. Ah, claro, claro, claro que está mal. Claro que está mal.
Porque puse punto 3 a punto 42 y estoy tomando el origen en su longitud natural. O sea, la integral es de 0 a punto 12. Vean, o sea, no se integra desde 30 hasta eso, porque no estoy recorriendo, sino estoy tomando el origen. La fuerza empieza a partir de la posición de equilibrio. Entonces, vean, entonces es un ejercicio interesante. Entonces aquí, la información que me dan es desde 0 hasta 42, que son 12 centímetros, ¿no? Y en metros, ¿cuánto es? ¿Punto 12? ¿Sí? Punto 12. Entonces esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Y ahora sí, calculamos entre 0 y punto 12. Yo dije, no puede ser. Vean cuánta cosa se está aprendiendo. A partir el origen se toma cuando el resorte está en su posición de equilibrio. ¿Y cuánto vale eso entonces ahora sí? 0.072. K. K. ¿Está bien escrito? Igual a 2. De donde K es igual a 2 entre 0.072. Y esto es aproximadamente... ¿Cuánto es? 277. ¿Jóvenes? Ahora, el trabajo para moverlo de 35 centímetros a 40 centímetros de punto 0.5. ¿De 0.5 o punto 0.5? Punto 0.5. ¿Hasta dónde? A punto 1. ¿Sí? De 277 X. Y entonces esto es 277 X cuadrada entre 2, evaluado de punto 0.5 a punto 1. A ver, ¿cómo? Y esto es 1.038. J, ¿verdad? Ahora sí, yo creo que es así la respuesta que daba el libro. Entonces, hay que tener ese cuidado. La fuerza empieza a aplicarse cuando se toma como el origen la posición de equilibrio del resorte. Antes no hay fuerzas. Y yo estaba tomando desde 30 a 42, eso no tiene sentido. Bien. Bueno, yo creo que sí, hemos aprendido bastante con este ejercicio que nos dan el trabajo y que se trata de calcular la constante del resorte y luego el trabajo para mover un objeto desde cierto punto hasta otro punto. Bueno, pues ahí está el ejercicio que pediste. A ver, vean otro ejercicio, jóvenes. O si tienen alguna pregunta, adelante. Bien. A ver, de aquí nos vamos al 13. ¿Está bien todos? ¿Seguros? Bueno, 13. Dice, para levantar 800 libras de carbón por un tiro de mina de 500 pies, a ver, 800 libras de carbón.
por un tiro de mina. Debe ser un tiro, una canasta, algo así que la jala. De 500 pies de profundidad. Se usa un cable que pesa, ¿cuánto pesa? 2 pies por libra. 2 pies por libra. Calcule el trabajo efectuado. Calcule el trabajo. Calcule. El trabajo efectuado. A ver, vamos a suponer que aquí está el fondo del... Por aquí están los 500 pies. Por aquí viene el cable. Aquí hay 500 pies. Y aquí hay algo que pesa 800 libras. Bien, dime. Sí, o sea, que cada libra... es que yo creo que debe ser 2 libras por pie. Está mal, lo tradujeron mal. Es que como yo estoy en esta etapa, iba a seguir con lo que tú ya te habías adelantado. O sea, está mal escrito. Por supuesto que pesa 2 libras por pie. No puede pesar 2 pies por libra, o no sé, el que tradujo, a lo mejor así se escribe en inglés, pero pesa 2 libras por pie. Está mejor ya, ¿no? Ese es un peso. ¿Ya está claro? Bueno. Bien. A ver, jóvenes, demos una partición del intervalo 0,500 y vamos a fijarnos en un pedacito. Aquí, en xy menos 1, xy. ¿Vamos bien? Nos fijamos, aquí vamos a dar una partición en este intervalo. Y aquí me estoy fijando en el iésimo subintervalo determinado por la partición. Bien. Entonces me pregunto cuánto pesa el cable y lo que lleva, porque eso es el peso total. El peso, si son 2 libras por pie, son 2 por xy menos 1. O sea que si tiene una longitud de xy menos 1 y cada pie pesa 2 libras, entonces esa distancia pesará del cable 2 por xy menos 1. ¿Sí me explicó, jóvenes? A ver, cada pie pesa 2 libras. ¿Cuántos pies hay aquí en este intervalo? Pues hay xy menos 1, ¿no? Si cada pie pesa 2 libras, pues entonces ese número de pies pesará 2 por xy menos 1. ¿Sí me siguen? Eso es lo que pesa. Más 800, ¿no? Porque esos 800 los va a subir. Entonces el peso, la fuerza que se requiere para subir este pedacito hasta arriba, ¿verdad? Será
esto más 800. Este es el peso. ¿Alguna pregunta? Este es el peso. Ahora, ¿qué distancia va a recorrer? Pues ponemos un XY estrella aquí. Se supone que aquí está el origen. Entonces, por XY estrella. Sumamos sobre todos estos pedacitos. O sea, el trabajo para llevar este pedacito de cable hasta arriba es esto. Entonces, el trabajo para llevar todos los pedacitos será la suma, desde igual a 1 hasta n. ¿Y esto? ¿Y luego qué? ¿Esto qué? Pues yo espero que el límite de esto, cuando la norma de la partición tienda a 0, sea el trabajo. ¿Estamos bien? Bien. Pero ¿qué es esto? Lo que yo no veo es por qué el 800. ¿Qué pasó con el 800 solo en esa suma? No me gusta eso. A ver, vamos a ver si dice que hay que subir todo. A ver, es el ejercicio 13. Dice, para levantar 800 libras de carbón por un tiro de mina de 500 pies de profundidad, se usa un cable que pesa esto. Calcule el trabajo efectuado. Miren, como este peso es constante, ¿cuál es el trabajo hecho para subir 800 libras hasta arriba? Como este peso es constante, entonces vamos a razonar así. Hay dos trabajos. Primero, un trabajo para llevar los 800 libras. Ese peso es constante. Eso es 800 libras por 500. ¿Vamos bien? Y el trabajo 2 es el cable, subir el cable. Y subir el cable es esto. O sea, es la integral de 0 a 500, porque es la distancia que se va a subir, ¿verdad? Por 2 veces x de x, que es esa suma. Y esto es x cuadrada entre 0 y 500. Y esto es 500 al cuadrado. Entonces, el trabajo total, según lo que yo estoy viendo, es 800 por 500 más 500 al cuadrado. Que si sacan como factor común aquí a 500, que multiplica a 800 más 500. Y yo no sé cuánto es esto. A ver, como ven, los ejercicios están para pensarle. Así es que ustedes váyanle midiendo hasta qué tipo de ejercicios estamos en condiciones de entender bien y de resolverlos. A ver, la explicación que di también. O sea, hay dos objetos que hay que subir, el cable y las 800 libras. Pero las 800 libras es algo constante que se va a subir 500. Y entonces fuerza por distancia es el trabajo que se requiere para levantar esas 800 libras. Y el trabajo para subir el cable, como la fuerza, el peso va cambiando, ¿verdad? Se requiere de otra modelación. Ahí se requiere la integral.
¿Cuánto sale, jóvenes, eso? 650,000 libras pie. A ver, jóvenes, ¿y qué dice Stuart? Eso dice. ¿A poco no están interesantes los ejercicios? Están, pero para pensarle, ¿eh? La verdad trato de concentrarme lo más que puedo y me estoy equivocando todavía. A ver, hagan preguntas, jóvenes. Yo creo que sí es un ejercicio bien. A ver, también díganme la hora, por favor. 4:15. Pues yo creo que ya estuvo bien. ¿Por qué ahí fue de 0 a 500? ¿Cómo? ¿Por qué ahí fue de 0 a 500? El cable mide 500 pies. Y cuando tú lo subes, el peso va cambiando. La fuerza es diferente. Entonces mejor das una partición y preguntas cuál es el peso en cada pedacito. Tú para subir este pedacito, ¿qué es lo que haces? Multiplicas la fuerza por la distancia, pero vas a sumarlos todos desde aquí hasta acá. ¿Qué quieres preguntar? ¿Por qué para subir los 800 libras de carbón no se hizo la integral? Bueno, si quieres se hace la integral, pero es fuerza por distancia. O sea, es simplemente el peso es 800, esa es la fuerza y es la integral de 0 a 500 de 800. Y entonces dices, pues es 800 por 500. ¿Sí? Porque ahí ya te dan la fuerza constante. Entonces no hace falta hacer una integral, o si quieres haz la integral, pero finalmente eso se reduce a multiplicar la fuerza por la distancia. O sea que la definición para F continua cubre todos los casos.